Y algo anticipábamos ayer mientras se llevaba a cabo el debate en la Cámara de Diputados. Finalmente, la Cámara Baja le terminó dando media sanción al proyecto de modificación de la movilidad jubilatoria, que en caso de convertirse en ley, todavía falta que lo apruebe el Senado, significaría un mayor ingreso para los jubilados. La movilidad jubilatoria es justamente la fórmula que se utiliza para calcular los aumentos a los jubilados. Y en parte lo que estableció el proyecto que finalmente se terminó votando, después de varias negociaciones, porque había 5 proyectos distintos presentados, es que la recomposición salarial para los jubilados termine siendo del 20,6%. ¿Y cómo se compone esto? Un 12,6% del atraso por lo que fue el aumento de la jubilación, más un 8,1% adicional, que fue lo que se terminó sumando. Ese 12,6% ya estaba establecido, el 8,1% adicional que tiene que ver con levantar el nivel de ingreso de los jubilados. Esto es lo que se aprobó. En total termina siendo una recomposición de un 20,6%. Pero además se le suma un incremento anual más. Es decir, hoy está establecido por decreto de necesidad de urgencia que todos los meses el aumento se lleva a cabo a través del índice de inflación. Eso va a seguir, pero además se le suma un aumento anual adicional. En marzo, particularmente todos los años, se va a analizar si subió más el RIPTE, que es el análisis de lo que subieron los salarios durante todo ese año, o si subió más la inflación. Y de la diferencia entre esos dos, supónganse ustedes, un 10% subieron más los salarios que la inflación. Bueno, de la diferencia se le aumenta un 50%. Es decir, si es un 10, la mitad es un 5% más a lo que establece la inflación para mejorar los ingresos de los jubilados. Pero además se dispuso otro cambio y tiene que ver con las jubilaciones mínimas. ¿Y qué es lo que se dispuso? Que el haber mínimo tiene que ser un 1,09 de lo que es el valor de la canasta básica total para los jubilados. Hoy, con el valor de hoy, 285.000 pesos. Es decir, una jubilación no puede valer menos que un 1,09 de la canasta básica total. Hoy sería ese valor, 285.000 pesos. Ese es el piso para las jubilaciones. Media sanción. Esto lo aprobó diputados. Para convertirse en ley, lo tiene que aprobar el Senado. ¿Qué implica esto? Bueno, fuimos a averiguarlo con un abogado. La coincidencia que hubo era que los beneficios previsionales deben seguir ajustándose por el índice de precios, por inflación. Hasta ahí no habría ninguna diferencia o ningún cambio respecto de lo que viene ocurriendo. Observando que estamos en una economía que iría saneándose en el sentido de que iríamos a la baja de la inflación, y si los haberes previsionales evolucionan de acuerdo a la inflación y no hay inflación, tendríamos un achatamiento del haber, un congelamiento, no hubiera una movilidad de los haberes jubilatorios. El proyecto de ley lo que contiene puntualmente es esa referencia de decir, bueno, una vez al año, en el mes de marzo, vamos a ver cómo evolucionaron los índices salariales. Remuneración imponible promedio, el famoso RIPTE. Si la variación de ese índice fue superior a la variación de inflación, el 50% de diferencia se lo asignaríamos al jubilado. No creo, y esto lo sostengo, que la discusión que se dio ayer en el legislativo haya sido con fines o con metas de mejorar la situación del jubilado, sino más bien de una disputa entre poderes, de los cuales quien está más lejos es el propio particular, es el jubilado, es el que a fin de mes está cobrando un haber que no llega a los 260.000 pesos. Bueno, escuchaban ustedes, hoy el haber mínimo no llega a los 260.000 pesos. Con esta nueva ley sería de 285.000 pesos y además se sumaría a ese incremento anual más allá de los aumentos mes a mes por inflación. Ahora bien, falta que el Senado lo apruebe este proyecto para convertirlo en ley. Pero hoy el presidente Javier Milei dijo que si eso sucede lo va a vetar. Ahora, ¿qué pasa si Milei veta esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria? El Congreso tiene la facultad de volver a convertirlo en ley más allá del veto del presidente, porque recordemos, nosotros vivimos en un país con 3 poderes y no solamente manda el Ejecutivo, pero para que eso se convierta en ley
si es que Milei, primero si es que el Senado lo convierte en ley y Milei lo veta, vuelve al Congreso y ahí tiene que reunir 2/3 de los votos, tanto en diputados como en Senado. Es decir, esto que aprobó diputados ayer va a tener un camino larguísimo. Primero el debate en el Senado y en caso de aprobarse y el veto de Milei, otra vez nuevo debate en el Congreso de la Nación. Ahora bien, enterado de lo que había votado anoche la Cámara de Diputados, el presidente dijo lo siguiente. ¿Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales... Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Y obviamente que están buscando romper el equilibrio fiscal. Digo, miren, Bukele cuando asumió, ¿saben qué? No tenía ningún diputado, nada, no tenía ningún legislador, nada. ¿Saben cómo gobernó? A puro veto. Todas las cosas que hacían los degenerados fiscales, se las vetaba todas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a vetar todo.